Yo estudié Ciencias de la Comunicación sabiendo que quería dedicarme a ser periodista, pero lo que no sabía era que cuando iba a egresar, por ahí del 2009, me iba a encontrar con un país en guerra. La violencia que comenzó con la militarización de la seguridad pública el 11 de diciembre de 2006, nunca la noté. Y fue hasta que comienzo a buscar contactos que me puedan ayudar a entrar al periodismo y buscar talleres, cómo me acerco, es que descubro que el país está metido en una crisis terrible de inseguridad. Y la idea de explicar cómo esa violencia me había pasado enfrente y no la vi, creo que es lo que me motivó a ser periodista de este tema. Mi nombre es Óscar Balderas, soy periodista mexicano y desde hace 14 años me dedico a cubrir temas de crimen organizado y seguridad pública. Que cuando yo salgo de la carrera y me convierto en periodista, el concepto incluso de desaparición forzada no existía. La desaparición forzada era una categoría de la represión del Estado. En el siglo anterior, la desaparición forzada la cometía el Estado, representantes del Estado, militares, policías. En esa segunda fase, terrible fase, quienes la cometen es el Estado, pero utilizando los grupos criminales. Es decir, los mismos policías, los militares, pero ahora que trabajan para el crimen organizado. Y entonces comenzamos a ver lo que no habíamos visto en muchos años, que teníamos unas cientos de expedientes de personas que no habían regresado a sus casas y a las cuales les habíamos dado los nombres equivocados. Los llamábamos ausentes, inlocalizables, extraviados, y eran desaparecidos, era una categoría propia. Ya hablando en particular de desaparición, los organismos internacionales especializados en la materia han referido que en México se está ante una situación generalizada en gran parte del territorio nacional, frente a la cual impera una impunidad casi absoluta y la revictimización, lo dijo el comité con ocasión de su visita al país. Y en efecto, de acuerdo con cifras oficiales, tenemos en torno a unas 115.000 personas registradas como desaparecidas, además de aproximadamente unos 50.000 cuerpos sin identificar. Difícilmente se puede encontrar alguna otra práctica que violente la dignidad humana de la forma en lo que le hace la desaparición de personas o la tortura. En realidad era una pedagogía del terror. Era una forma además de ejercer control territorial y de demostrar a otros grupos criminales que el monopolio de la violencia ya no era del Estado, pertenecía también a los grupos criminales. Hay varias causas o varios factores que pueden detonar estas violaciones de derechos humanos y podríamos enunciar algunas de ellas. Influye sin lugar a duda pues, la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas que en ocasiones ocurre cuando hay desapariciones o casos de tortura. Y también el modelo de seguridad imperante, con una fuerte presencia y participación de las Fuerzas Armadas que ha creado un paradigma que potencia los abusos y que no previene los delitos, y también, finalmente, una falta de información fiable, de registros, de bases de datos y de otros instrumentos de medición que permitan identificar mejor las causas y sus dimensiones y, por tanto, poder adoptar mejores políticas para la superación de estas graves violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de víctimas de desaparición forzada, nunca hablamos de una. Hablamos, por supuesto, de la directa, quien sufrió el efecto de la desaparición, pero es como cuando avientas una piedra al agua y se forman olas expansivas. El dolor es expansivo y el daño es expansivo. Todas las personas en México, por el solamente hecho de vivir en un país tan grande como México, estamos, por supuesto, en algún riesgo de ser víctima directa o indirecta de desaparición forzada. Sin embargo, hay niveles de riesgo. Sobre todo se agrava cuando las familiares, las personas queridas, allegadas a la persona desaparecida, acuden a las instituciones y no obtienen respuesta. Y son generalmente ellas mismas las que realizan
la investigación y la búsqueda de sus propios seres queridos, poniéndose además en un riesgo inmenso. Esta serie de elementos sin duda constituyen tortura y deben ser entendidos como tal debido a la afectación tan grave que generan y que muchas veces sí está relacionada con una intencionalidad de las propias autoridades. Es decir, no solamente es que no encuentran respuesta, sino que no se les quieren dar, que no se realizan las diligencias que se podrían realizar, que no se realizan los cotejos forenses con los cuerpos y con las fosas que se podrían realizar. Cualquier investigación alrededor del crimen organizado siempre supone un riesgo. Porque además cuando uno empieza a investigar crimen organizado, no acaba la historia únicamente con el malo, con el sicario, con el jefe de plaza o el operador financiero, estos conceptos que le encanta a las autoridades utilizar. El crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema. Durante años nos repetimos que el crimen o el cártel florecía en la ausencia del Estado y en realidad es todo lo contrario. Florece frente a un Estado presente pero que es cómplice o que ha decidido cogobernar con el crimen organizado. Muchos periodistas investigando casos de desaparición forzada han sido víctimas de desaparición forzada. México es el tercer país más violento para ejercer el periodismo y no estamos hablando de un conflicto formal de guerra. Yo te diría que una vez que has entrado al infierno de la desaparición forzada, sea el resultado que sea, hayas encontrado a tu familiar con vida, que son la verdad muy pocos casos, o que hayas encontrado a tu familiar fallecido en un campo de exterminio, en una casa de seguridad, en una morgue, porque estuvo mal clasificado y por años tenían el cuerpo las autoridades y nunca avisaron, que es bastante común, la persona no vuelve a ser la misma. Las madres buscadoras tienen una frase que a mí me conmueve mucho. Decían, nosotras comemos sin hambre, dormimos sin sueño y reímos sin felicidad. A pesar de estos esfuerzos, en México aún se enfrentan los efectos pues, de un sistema de justicia que en ocasiones se ha mostrado inoperante, que se ha visto agravado por políticas de combate a la delincuencia organizada y la militarización de la seguridad pública. En este contexto, pues, un elemento que ha distinguido a México es la extensión de estas conductas y la subsecuente impunidad, seguida en ocasiones de la ausencia, ¿no?, de algunas políticas integrales de prevención de estas violaciones. La vida se vuelve simplemente una especie de dolor continuo. Y yo creo que además esa es la perversidad del delito de la desaparición forzada. No permite un cierre. Y cuando ese cierre llega, hay incluso mucha culpa. Hay una tira cómica, mi favorita de Mafalda. Está Mafalda en la playa y está con Manolito. Y entonces hay una marea alta y la marea alta empieza a aventar 5 estrellas de mar. Y entonces Manolito está acostado viendo la marea alta, pero Mafalda agarra 2 de las estrellas de mar y las avienta al mar. Y la marea le avienta 8 y agarra 1 y la regresa. Y la marea le avienta 10 y agarra 2 y la regresa. Y Manolito le dice a Mafalda, ¿qué no ves que lo que estás haciendo es inútil? Y Mafalda le responde, dile eso a las 4 que acabo de salvar. Soy realista y sé que la marea es alta, pero me gusta pensar que ha aventado algunas estrellas al mar.
Stop shop.